Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la primera webconferencia de la fase en la que nos encontramos, la que comenzó el día de ayer, la fase 3. Hoy estoy acompañado con el estimado profesor Santier Mosquera. Em, Hoy estaremos abarcando una parte de lo que trata esta unidad, así que comenzamos. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación de las diapositivas? ¿Son tan amables? Sí, señor, se ve Señor, perfectamente. Perfecto. señor. Sí, profesor, claro que sí. Muy bien, entonces esta webconferencia es de la prueba de hipótesis y ANOVA, hoy martes 18 de marzo. Eh, con fines informativos, el director del curso es el doctor John Freddy Moreno Lozada. Hoy nos acompaña, como les decía hace un rato, el profesor Santier Mosquera y quien les habla, César Rodríguez. Recuerden, muchachos, que la estructura de la presentación, vamos a ver un panorama general de la fase 3, miraremos algo de la teoría, unos ejemplos, algo que tiene que ver con la guía y por último la plantilla. ¿Listo? Muy importante recordar las fechas. Recordemos que esta fase comenzó el día de ayer, 17 de marzo, y finaliza el 13 de abril. ¿Listo? Importante con respecto al informe. El informe debe llevar una portada, ¿cierto? Esta va en la hoja 1, en la plantilla. Luego en la hoja 5 van a encontrar la prueba de hipótesis para la media. La hoja 6, la prueba de hipótesis para la proporción. Perdón, ahí no puse proporción. Luego en la hoja 7, la prueba de hipótesis para diferencia de medias. En la hoja 8, la prueba de hipótesis para diferencia de proporción. El enlace del video, ¿cierto? Y referencias bibliográficas. Mucho cuidado, muchachos, que en el caso de las referencias bibliográficas, estas deben ir en normas APA, ¿vale? Y por último, debe haber un notebook de los códigos Python. ¿Listo? El día de hoy vamos a estar abarcando la prueba de hipótesis para media y para la proporción. En la próxima web estaremos viendo el resto de las actividades que tenemos que llevar a cabo. Algo muy importante que deben tener en cuenta es el momento en que vayan a entregar su trabajo en el entorno. ¿Listo? Este debe ir en un formato zip comprimido, ¿vale? Donde deben ir los documentos que tengan que hacer llevar las plantillas y y los notebooks de los códigos Python. ¿Listo? Algo también muy importante que deben tener en cuenta es cómo marcan el archivo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En la parte de abajo que dice, ejemplo, grupo 21, Rafael Gaitán, estudiante 1. ¿Listo? Porque a veces, cuando ustedes suben los archivos, algunos no los marcan, algunos simplemente ponen inferencia estadística, por ejemplo. La recomendación, ¿cierto? La recomendación es que lo marquen como lo están viendo en la parte inferior izquierda de la diapositiva, ¿vale? Recordemos que esta es una actividad individual. ¿Listo? Aquí también están las recomendaciones de cómo marcar el archivo. Les decía que un archivo zip, es decir, comprimido, ¿verdad? Donde debe ir la plantilla que es con extensión .xlsx, ¿cierto? Y los notebooks de Python deben tener la extensión .ipynb, ¿vale? Em, Nuevamente se hace la recomendación de cómo deben marcar el archivo. Esto nos facilita muchísimo el momento de que estemos calificándoles la actividad. Panorama general de inferencia estadística. En inferencia estadística hacemos estimaciones y pruebas de hipótesis. La estimación, que es la que aparece a mano izquierda, se puede hacer puntual o por intervalos de confianza, ¿cierto? Estos pueden ser estimación de media, estimación de desviación estándar y estimación de proporciones. Para la prueba de hipótesis, estas pueden ser paramétricas o no paramétricas. Para nuestro caso, en la fase que nos encontramos, haremos la paramétrica. Es decir, que vamos a hacer pruebas de medias, de desviación, de proporción. ¿Listo? Las no paramétricas más adelante las estaremos viendo. Pasos para calcular la prueba de hipótesis. Primero, identificamos y planteamos la hipótesis. Luego, elegimos el nivel de significancia. Posterior a ello, se identifica el estadístico de prueba. Luego se formula la regla de decisión y a continuación se toma una decisión. En esa toma de decisión o se rechaza H0
o no se rechaza H0. H0 se conoce como la hipótesis nula. ¿Listo? Y ya luego de tomar esa decisión, obtenemos una conclusión del estudio que estamos haciendo. ¿Listo? La prueba de hipótesis, existen 3 pruebas de hipótesis, ¿cierto? Una prueba unilateral izquierda, la que aparece en la parte izquierda, en la del centro, prueba unilateral derecha, y la prueba bilateral. Si se dan cuenta, en la campana de Gauss que aparece en cada una de ellas, ¿cierto? En la prueba unilateral izquierda hay un ejemplo. Dice hipótesis nula que la media sea igual a 3 o que la hipótesis alternativa, la media sea menor que 3, ¿cierto? Se dice que si alfa queda en el nivel que está ahí sombreado con azul, donde aparece la estrellita hacia la parte izquierda, ¿cierto? Si cae allí en esa zona, se rechaza H0, pero si cae en la parte no sombreada, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Que si el estadístico queda en la parte azul, voy a rechazar H0, es decir, que voy a rechazar que mu es igual a 3 o que la media es igual a 3, ¿cierto? Rechazo H0. Esa se conoce como prueba unilateral izquierda. La que aparece en el centro es la prueba unilateral derecha. Entonces, des en cuenta que la zona de rechazo ya queda en la parte derecha de la campana de Gauss. Y ahí tenemos como ejemplo, si H0, la hipótesis nula es que la media es igual a 3 y la alternativa es que la media es mayor que 3, ¿cierto? Se rechaza si cae en la parte sombreada que aparece en la parte derecha de la campana y no se rechaza si aparece en la parte clara. ¿Listo? Y la prueba bilateral, ¿sí? La que aparece en la parte derecha de la imagen que están viendo, des en cuenta que se toma como referencia los 2 extremos de la campana, ¿cierto? Si caen en esa zona sombreada, se rechaza H0, pero si caen en la mitad, ¿cierto? Nuestro estadístico, no se rechaza H0. Es decir, rechazo H0 quiere decir que la media es igual a 3, o no la rechazo es la alternativa, ¿verdad? De la media diferente de 3. ¿Listo? Estadísticos de prueba. Tenemos prueba de hipótesis para la media y pruebas de hipótesis para la proporción. Entonces, para la media, tenemos que Z prueba es igual a X barras, ¿cierto? A X barra menos mu sobre S sobre la raíz cuadrada de N. En la parte derecha podemos ver qué significa cada uno de ellos. X barra la media muestral, mu, la letra U, valor a probar de la variable X, S es la desviación estándar y N es el tamaño de muestra, ¿cierto? Recuerden que tamaño de muestra es lo que vimos en la fase anterior. En la fórmula que aparece en la parte de abajo, prueba de hipótesis para la proporción, el Z prueba es P minúscula menos P mayúscula sobre la raíz cuadrada de P por P menos 1 sobre N. ¿Listo? Entonces, P minúscula es la proporción muestral, P mayúscula es proporción poblacional y N es el tamaño de muestra. ¿Listo? Son los estadísticos que vamos a utilizar. Entonces, aquí vamos a ver cómo identificar y plantear hipótesis. Decimos que la hipótesis nula, la vamos a llamar H0, ¿cierto? Es una afirmación que no se rechaza a menos que se evidencie que es falsa. Y H1 vamos a llamarla la hipótesis alterna. Es cualquier hipótesis que lleve la contraria a la hipótesis nula. También es conocida como hipótesis de investigación. ¿Listo? Entonces, grabémonos en la cabeza, muchachos, que H0, ¿cierto? Es una afirmación que no se rechaza a menos de que yo compruebe de que es falsa. Y H1 es una hipótesis que lleva la contraria a H0 o la hipótesis nula. ¿Vale? Aquí vamos a ver un par de ejemplos, ¿cierto? De cómo identificar para nuestros casos cuando ya estemos desarrollando las actividades, cómo identificar cuál es una hipótesis nula o cuál es una hipótesis alterna. ¿Listo? Ejemplo 1. Una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable precipitación es mayor o igual, ojo con esa partecita, es mayor o igual a 25 milímetros. Entonces, dice, la pregunta es, ¿la expresión anterior se puede clasificar como H0? O la otra pregunta, ¿la expresión anterior se puede clasificar como H1? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave aquí? En el mayor o igual.
¿Listo? La solución anterior se puede clasificar como hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el enunciado incluye el mayor o igual. Entonces, en sus enunciados, cuando estén desarrollando los ejercicios, si el enunciado del problema, ¿cierto? Que ustedes van a solucionar, incluyen el mayor o igual o el menor o igual, la pueden tomar como hipótesis nula o como H0, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que en ese caso, H0 sería una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable precipitación es mayor o igual a 25. Por favor, muchachos, los micrófonos. Y entonces, ¿cuál sería la hipótesis alternativa o la hipótesis nula? Una que lleve la contraria a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe llevar la contraria de H0. Entonces, una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable precipitación es menor a 25. Entonces, des en cuenta que H0 dice es mayor o igual a 25 y H1 es menor. Des en cuenta que lleva totalmente la contraria a H0. ¿Listo? Ejemplo 2. Dice, una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable material particulado es mayor a 80. Entonces, aquí nos están haciendo la misma pregunta. Esa expresión la puedo clasificar como H0 o como H1. En este caso, como incluye solamente el mayor, ¿cierto? A diferencia del ejemplo pasado, ¿verdad? Solamente está el mayor, no el igual. Entonces, esta la tomamos, ¿cierto? Como H1, porque solamente dice mayor. Si dijera solamente menor, también la tomaríamos como H1. Entonces, des en cuenta que H1 es exactamente el mismo enunciado de la pregunta o del ejemplo, ¿cierto? Dice, una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable material particulado es mayor a 80 y H0, ¿qué sería? Pues todo lo contrario. Una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable material particulado es menor o igual a 80. ¿Listo? Ahí estamos viendo unos ejemplos de cómo clasificar si nuestro enunciado hace parte de la hipótesis nula, es decir, H0, o hace parte de la hipótesis alternativa, H1. ¿Listo? Aquí hay un tercer ejemplo. Una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable material particulado es menor, ¿cierto? Des en cuenta que solo tiene el menor, no tiene el menor o igual. Entonces, ¿esta a cuál hace parte? ¿A H0 o a H1? Claramente a H1, ¿cierto? Porque solamente incluye en el enunciado el menor. Entonces voy a tomar a esa como H1 y H0 la voy a poner como mayor o igual, como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Una prueba de hipótesis para probar si la media de la variable material particulado es mayor o igual a 80. ¿Listo? En estos tres ejemplos lo que acabamos de ver es cómo puedo yo identificar, ¿cierto? El enunciado de mi ejercicio si hace parte de la hipótesis nula, es decir, H0, o si hace parte de la hipótesis alterna H1. ¿Listo? Hasta allí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Todo No, muy todo claro, muy claro. señor doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a hablar un poquito a lo que tiene que ver la guía. Si ya han leído la guía, en la guía trae como base de datos la problemática movilidad urbana en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces lo que se va a realizar es un análisis de varianza y comparaciones múltiples para determinar la dependencia de las variables. Los datos obtenidos de la actividad deben ser diligenciados en el anexo 1. Ustedes ya pueden ver en su foro, sus tutores ya tuvieron que haberles compartido los diversos anexos. Tenemos el anexo 1 que es la problemática de la fase 3, anexo 2 que es la prueba de hipótesis de diferencia de medias, anexo 2, anexo 3, la prueba de hipótesis para diferencia de proporciones, y el anexo 4, que es la nova con Python. Listo, como les había indicado al inicio, hoy en esta web vamos a mirar la parte de la prueba de hipótesis para la media y para la proporción, ¿vale? Entonces, la actividad 1 es una prueba de hipótesis para la media. Allí ustedes tienen en el campus unas referencias bibliográficas. Recuerden que deben echarle una ojeadita y leerlas antes de comenzar a desarrollar esta guía. ¿Listo? Una de las condiciones o algo de lo que ustedes tienen que hacer lo más pronto posible es entrar al foro y elegir su letra. ¿Listo? Y elegir a qué estudiante, qué rol van a desempeñar en este caso, estudiante A, B, C, D o E. ¿Listo? Es muy importante que hagan esto.
a los estudiantes, el primer estudiante que entra a escoger, pues tendrá a disposición todas las 5 letras. A medida que los demás compañeros vayan eligiendo, pues me voy quedando con las que no escogen. ¿Listo? Es muy importante hacer este ejercicio porque no puede presentarse que dos estudiantes desarrollen la misma letra porque cada uno tiene sus ejercicios diferentes. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos estudiantes A, B, C, D y E. Por favor, entrar al foro y hacer su elección. ¿Listo? Entonces, la prueba de hipótesis para la media, para cada uno de los estudiantes. El que escoja, el que ya escogió o el que vaya a escoger el estudiante A, debe hacer una hipótesis para la media para determinar si la velocidad promedio en Bogotá es mayor o igual a 50 kilómetros. ¿Listo? Entonces les pregunto, este enunciado para el que escoja el estudiante A, ¿ese haría parte de H1 o de H0? H0. H0, H0. dicen por ahí. H0, sí. ¿Cierto? Porque está el mayor o igual, ¿verdad? Recuerden que esa es la clave. ¿Cierto? Estudiante B, prueba de hipótesis para determinar si el índice de congestión promedio es menor o igual a 30%. Estudiante C, una prueba de hipótesis para verificar si el tiempo de espera promedio es menor o igual a 15. Estudiante D, prueba de hipótesis para verificar si las emisiones de CO2 promedio superan los 5 kilogramos, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de superan, o sea, mayores, ¿verdad? Y el estudiante E, una prueba de hipótesis para determinar si el nivel de ruido promedio es mayor o igual a 80 decibeles. Esto por parte de la prueba de hipótesis, perdón, para la media. Para la proporción, el estudiante A debe hacer una prueba de hipótesis para la proporción de usuarios que utilizan transporte público es mayor del 60%, ¿sí? Estudiante B, una prueba de hipótesis para la proporción de desplazamientos realizados en la mañana, hora pico, es mayor al 40%. Estudiante C, una pH para la proporción de días de condiciones climáticas favorables, entre paréntesis soleado, es mayor al 50%. Estudiante B, una pH para la proporción de usuarios que tienen acceso a zonas recreativas, entre paréntesis moderado, es mayor al 70%. Y el estudiante E, una pH, una prueba de hipótesis para la proporción de días con una infraestructura vial calificada, entre paréntesis excelente, como satisfactoria, es mayor al 60%. Aquí les acabo de compartir así muy rápidamente cada uno de los enunciados que ustedes van a desarrollar dependiendo de la letra que hayan escogido. Si no lo han hecho, lo más pronto posible deben hacer este ejercicio para que pues así tengan más opciones de elegir. ¿Listo? Si ya ustedes en este momento entran al foro y ya 4 de sus compañeros han hecho la elección, pues usted debe hacer el ejercicio de la letra que ha sobrado en ese momento. ¿Listo? Aquí les estoy mostrando una imagen de la plantilla que de esta parte se va a encargar en el profe Santier, ya con un ejemplo muy puntual. Así les aparece a ustedes, a los que ya le echaron una ojeada a la plantilla. Esta es la parte de la prueba de hipótesis para la media, ¿cierto? Aquí aparece em, el estadístico, ¿cierto? Y la prueba de hipótesis para la proporción, ¿cierto? Esto es un pantallazo para los que no lo han visto, para que se vayan relacionando con la plantilla, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. No, ¿Todo señor, claro, hasta el momento muchachos? todo claro. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, profe Santier, le cedo el turno. Ya dejé de Muchas compartir gracias. pantalla. Perfecto. Muchas gracias, profesor César. Un saludo cordial para todos los estudiantes de esta web. Y continuando con lo manifestado por el profesor César, voy a pasar a la fase de aplicación para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer realmente, ¿sí? En el desarrollo de cada una de las pruebas y cómo nosotros nos podemos articular con la herramienta de Excel. Así que me confirman si pueden ver la plantilla, por favor. Sí, señor, la podemos ver. Sí, tutor. Bueno, entonces la plantilla, quiero comentarles algunos cambios que trae esta plantilla con relación a la plantilla anterior. Bueno, trae la portada. Esta es una actividad individual netamente, así que cuando vayan a escribir en los foros,
simplemente expresan la letra seleccionada, que no necesariamente tiene que ser la que habían seleccionado en la fase anterior. Si alguien se quiere cambiar, puede hacerlo, dado que la guía lo permite. Eso hace parte de la flexibilidad de la guía, así que quien quiera cambiar de letra puede hacerlo. Trae la problemática, que ustedes saben es el problema de movilidad urbana en la ciudad de Bogotá, analizando las 18 variables. Trae la población, donde cada una de esas variables, tanto categóricas como no categóricas, tienen 10.000 datos, eso ya lo sabemos. Y aquí vienen los cambios si es con relación a la muestra. Y es que anteriormente se había hecho el muestreo sistemático en la fase 2, mientras que para esta fase se está realizando un muestreo basado en la fórmula en proporciones, en las cuales se tiene en cuenta el nivel de confianza, que es del 95%, el margen de error permitido, que es del 5%, y la proporción esperada, que es de 0.5, lo que permite garantizar la máxima variabilidad y un tamaño de muestra suficientemente grande para las pruebas que se van a realizar. Y es el hecho de que esta proporción esperada permite conservar y garantiza que el tamaño sea suficiente y equitativo para todas las variables. Así que también está aquí. Ustedes la van a observar, cada una de las 18 variables que se estudian en el problema de movilidad de la ciudad de Bogotá. Como ustedes pueden observar, el tamaño de muestra nos estaría arrojando alrededor de 371 observaciones por cada variable. Y con eso es lo que vamos a trabajar para la fase de prueba de hipótesis. Esto como para que ustedes se enteren de los cambios que se han realizado. Pasando entonces a lo que nos concita, es el hecho de mirar cómo vamos a utilizar esta plantilla para hacer las pruebas. Lo primero es escoger la letra que ustedes ya seleccionaron y que anunciaron previamente en el foro. Van a escribir su nombre. Aquí tenemos, a partir del segundo bloque, nos vamos a encontrar con variable, hipótesis nula H0, hipótesis alternativa HA y el tipo de prueba. En este recuadro azul vamos a describir y a plantear las hipótesis. Así que, para el ejemplo que traigo en esta noche, nos piden determinar si la velocidad promedio en Bogotá es mayor o igual a 15 kilómetros por hora. Ese es el enunciado que nos dan. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el tipo de variable. Me está hablando de velocidad promedio, así que ese es el tipo de variable que debo seleccionar. No puedo seleccionar cualquier otra. Debe ser exactamente de la que habla el enunciado. Una vez seleccionemos el tipo de variable, vamos a plantear las hipótesis. Como lo explicó el profesor César, a la luz de este enunciado, ¿cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alterna? ¿Qué dicen ustedes? Hipótesis nula. Hipótesis nula. Muy bien. La hipótesis nula sería: la velocidad promedio en Bogotá es mayor o igual a 15 kilómetros por hora. Ese sería nuestra H0. ¿Y por qué ese sería nuestra H0? Si bien es cierto que la hipótesis es una afirmación en la cual queremos comprobar si esa afirmación se cumple o no, hay que tener en cuenta que al nosotros determinar hipótesis nula, lo que estamos diciendo en pocas palabras es que no hay diferencias significativas entre lo que estamos estudiando. Entonces, como no hay diferencias significativas, es usual que en el lenguaje lleve la expresión igual. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean un enunciado que contenga la expresión igual, allí está marcando indudablemente nuestra hipótesis nula. La hipótesis alterna, que sería HA, es todo lo contrario. Si H0 es la velocidad promedio en Bogotá es mayor o igual a 15 kilómetros por hora, ¿cómo plantearíamos HA? O la alterna, ¿cómo quedaría? ¿Qué dicen ustedes? Como menor a 15 kilómetros sobre hora. Mayor. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La velocidad No. promedio en Bogotá es menor a 15 kilómetros por hora. Muy Mayor. bien, es todo lo contrario a lo que habíamos manifestado, todo lo contrario a H0. Es decir, que si H0 tiene mayor o igual, HA sería lo contrario a ser mayor o igual, que es menor. La Entonces, velocidad promedio en Bogotá es menor a 15 kilómetros.
Es menor, muy bien. Es menor, ya desaparece el igual, es menor a 15 kilómetros por hora. Muy bien, después de que ustedes seleccionen la variable y planteemos las hipótesis H0 y HA, ya lo que sigue es explicitar matemáticamente aquí en cada casilla lo que nosotros acabamos de escribir. Así que mi hipótesis nula H0 es mayor o igual a 15 kilómetros por hora. Para la prueba que voy a utilizar, aquí aparece minutos, pero no le presten atención a eso, debido a que quiero mostrarles para no hacer la misma que a ustedes les toca desarrollar. Así que nos vamos a concentrar en el valor de 15. Ese sería nuestra H0. La HA o la alterna sería, pues, lo que habíamos manifestado, ser menor que 15 kilómetros por hora. Ahora bien, viene algo muy importante y es que en los ejemplos mostrados por el profesor César aparecía el tipo de prueba, pero aquí, en nuestro caso, no nos dicen qué tipo de prueba es la que vamos a desarrollar. ¿Con qué tipo de prueba lo vamos a hacer? ¿Con una prueba de cola izquierda, de cola derecha o bilateral? Es decir, ¿cómo identificar qué tipo de prueba vamos a utilizar? Pues bien, la clave está, ¿De cola ¿quién izquierda? sabe? Y sería la izquierda. ¿Y por qué creen que es la izquierda? Porque es menor o igual. La hipótesis alternativa es menor o igual, o sea que cumple la condición cuando cuando el área sombreada de la campana está hacia la izquierda. Bueno, muy bien. Básicamente, lo que nos da la dirección hacia el tipo de prueba es la alterna, ¿sí? Así que la alterna nos dice que la velocidad promedio en Bogotá es menor a 15 kilómetros por hora, por lo tanto, nuestro tipo de prueba debe ser una cola a izquierda. Siempre está relacionada, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una vez completemos este bloque, puede identificar la clave, lo que hacemos es determinar la media muestral de la variable que nosotros vamos a probar si la hipótesis nula se cumple o no. Así que la media muestral utilizamos los comandos igual y utilizamos promedio. No es media, sino promedio. Claramente dice media muestral. Y buscamos la variable, en este caso es una variable no categórica, que es la velocidad promedio. Miramos la columna que contiene la velocidad promedio. Yo utilizo un truco, o bien sea que ustedes seleccionen con clic sostenido todas las observaciones, o simplemente hacemos clic en la primera observación y en el teclado presionamos Control Shift y la flecha hacia abajo y automáticamente nos va a seleccionar todas las observaciones. Damos Enter y ya tenemos la media muestral de la variable no categórica velocidad promedio. Posteriormente pasamos a la desviación estándar de la muestra utilizando la función testbest.m. Aquí quiero hacer énfasis porque en la fase anterior muchos utilizaban la desviación poblacional cuando había que utilizar la desviación muestral. Y en donde había que utilizar la desviación muestral utilizaban la poblacional. Así que es la primera que aparece y vamos a calcular la desviación muestral o la desviación de estos datos relacionados con la velocidad promedio. Hacemos el mismo truco que les enseñé, Control Shift, flecha hacia abajo y ya lo tenemos. Ahora bien, observen que el Z prueba contiene la media muestral, aquí la tenemos, contiene el valor esperado de la hipótesis nula, que en nuestro caso sería, como lo podemos ver allí, que es 15. Y ya tenemos, óigase bien, el Z prueba o el Z calculado. Observen que cómo interpretamos el valor del Z calculado, cómo interpretamos el valor del Z crítico, qué significa el valor de P y qué significa alfa. Entonces, a la luz de hacer estos cálculos, es muy importante que tengamos claros estos criterios para poder tomar la regla de decisión y con base a la regla de decisión, si es rechazar o no rechazar H0, finalmente concluimos. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar la regla de decisión basados
en el análisis gráfico de lo que tenemos. Y luego lo hacemos con el p-valor. Entonces, recuerden que tenemos una prueba que es con la izquierda, así que de las gráficas me sirve la que dice prueba unilateral izquierda, no me sirven las demás. Me centro únicamente en ese tipo de gráfica y aquí la tenemos. Se las voy a mostrar un poco más. ¿Y qué es lo que nos indica esa gráfica de prueba unilateral izquierda? Lo que nos indica es que el Z crítico, ese Z alfa que ustedes ven que es menos 1.644, que sale de la tabla, así que ese lo ubicamos en la zona donde está la Z alfa negativo, que es donde está la estrella. Ese es menos 1.645. El Z calculado nos ubicamos, hagan de cuenta que estuviéramos en la recta numérica y sabemos que 29.122 es positivo, está a la derecha, por lo tanto, estaría en la región de no rechazo. Así que, como está en la región de no rechazo, esa sería nuestra regla de decisión. Ya nos indica qué es lo que nosotros podemos decidir. ¿Cuál sería la decisión? No rechazar H0. Como ya tomamos la decisión, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer la conclusión. Caso 1 si se rechaza y caso 2 si no se rechaza. Como estamos en el caso 2 de no rechazar, hacemos la conclusión, óigase bien, basados en el ejemplo del caso. Entonces, para poder concluir, lo que empezar es escribiendo y claramente dice, a partir de una muestra de 371 observaciones, entonces, a partir de una muestra de 371 observaciones y utilizando un nivel de confianza del 95%, y tenemos, no se tiene suficiente evidencia estadística para rechazar H0, para rechazar la hipótesis nula. Como no tenemos suficiente evidencia estadística, según los cálculos realizados, para rechazar H0, así que, por lo tanto, se concluye que vamos acá, ¿qué es lo que tenemos como H0? Lo que tenemos como H0 es que la velocidad promedio en Bogotá es mayor a 15 kilómetros por hora. Esa es la conclusión. No estamos rechazando H0, así que abrazamos H0 y esa debe ser nuestra conclusión. Ya tenemos la conclusión después de haber realizado las pruebas. Esa es una manera de concluir. La otra manera es utilizar el valor, el p-valor, que es la medida de probabilidad del área bajo la curva. Ese p-valor que básicamente representa la probabilidad de observar los resultados suponiendo que H0 fuera verdadera y lo comparamos con el alfa. Ese alfa que ustedes saben que es el nivel de significancia o la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que es rechazar H0 siendo esta verdadera. En palabras más sencillas, comparar estos dos valores. Entonces, a la luz de las reglas que aparecen aquí, reglas de decisión basadas en el p-valor o en esa probabilidad. Esa probabilidad es un valor entre 0 y 1. ¿Sí? No se nos puede pasar de ese rango. Así que, ¿qué nos dice el p-valor? Nos está dando 1. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cómo es 1 comparado con 0.05? ¿Es mayor o es menor? Mayor. Es mayor. Entonces, ¿qué dice la regla de decisión? ¿Cuál escogemos? ¿La primera o la segunda? Creo que ahí lo pueden ver mejor. Dice que si P es mayor o igual que alfa, no se rechaza. Y dice que si P es menor que alfa, se rechaza. Entonces, ¿cuál escogeríamos? Mayor o igual. Segunda. Hipótesis nula. Muy bien, mayor o igual que alfa, porque alfa vale 5% o 0.05 y nuestro p-valor es 1 y 1 es mayor que 0.05. Por tanto, la regla de decisión sería la segunda. No se rechaza H0. Observen que tenemos dos formas de concluir. O utilizamos la gráfica de prueba unilateral izquierda o utilizamos la regla de decisión basado en el p-valor. Y deben coincidir, normalmente deben coincidir.
miren que coincidió tanto la regla de decisión basada en el p-valor como lo que acabamos de hacer a través de la prueba unilateral izquierda. Aquí tenemos la conclusión y eso es lo que les toca hacer a ustedes exactamente con cada una de las variables seleccionadas. Recuerden los casos. Cuando concluimos en el caso 1, cuando se rechaza, y en el caso 2, cuando no se rechaza. Si hasta el momento hay alguna pregunta, de lo contrario, pasaríamos a la siguiente prueba. Profe, pues en este momento en el chat no hay ninguna pregunta, pero en el momento que su merced estaba calculando la media muestral y la desviación estándar, hubo como una interferencia, ¿sí? Tal vez por cuestiones de conexión a internet, porque dos estudiantes lo manifestaron. Entonces no sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta respecto a cómo se calculó la media o la desviación estándar. Si hay alguno, pues para que por favor haga su intervención y el profe pues rápidamente vuelve y explica esa parte. Muchas gracias, profe César. Si hay alguna duda sobre cómo se halló o se calculó la media muestral o la desviación estándar muestral, no hay ningún problema, puedo repetirla nuevamente. Más Profe, allá de Lina eso, Fernanda sí, pide, sí, sí, Lina Fernanda pide que si por favor podría explicar nuevamente la fórmula que utilizó para la media y la desviación estándar. claro que sí, con el mayor gusto. Entonces, voy a retroceder aquí. ¿Cómo calculamos la media muestral? Utilizando o invocando la función promedio. Hacemos doble clic, buscamos en la muestra, no es en la población, sino en la muestra. En la muestra, la variable que estamos trabajando, en nuestro caso es la variable no categórica velocidad promedio. Así que vamos a la muestra y buscamos la columna que contenga nuestra variable deseada. Así que aquí la tenemos y simplemente podemos hacer clic sostenido hasta seleccionar las 371 observaciones o en su efecto, hacemos clic en la primera y utilizamos un atajo en el teclado que es Control Shift, flechas y hacemos Enter. Aquí ya tenemos la media muestral calculada. En el caso de la desviación estándar, hacemos prácticamente lo mismo, invocamos en este caso a la función desviación, que es desves.m, la primera, no es la poblacional, porque no estamos trabajando con todos los datos, con todas las observaciones, es simplemente con la muestra seleccionada. Hacemos doble clic, vamos nuevamente sobre la misma variable y vamos a calcular la desviación. En este caso es la velocidad promedio. Control Shift, flecha hacia abajo y damos Enter. Una vez calculemos la media muestral de la desviación estándar, nos va a aparecer el valor de Z prueba o Z calculado. De hecho, aquí tenemos la fórmula para hacerlo manualmente, que es tomar la media muestral, tomar el valor esperado de mu, de acuerdo a la hipótesis nula, en este caso es 15, y lo dividimos entre los valores de la desviación estándar que tenemos aquí, que es S, y la raíz cuadrada positiva de el tamaño de la muestra, que es 371, y vamos a obtener el valor de Z calculado o Z prueba. Este valor de Z crítico ya viene por defecto porque ese lo calcula directamente desde la tabla, ¿sí? de la distribución normal. El valor de P también aparece a través de los cálculos, que es el área bajo la curva, y ese valor de P nos va a permitir también poder reforzar nuestras evidencias contra H0 y así poder hacer una buena conclusión también. Eso es lo que hay que considerar. No sé si hay suficiente claridad o hay más preguntas para que pasemos a la prueba de hipótesis para la proporción. Listo, profe, muchísimas gracias. Esa era la duda que tenían un par de estudiantes. Muy bien, gracias, profe César. Así que pasamos entonces, seguimos en la misma hoja de Excel, ahora revisando el caso de la pestaña de prueba de hipótesis para la proporción. Muy bien. Entonces, hay que considerar lo siguiente. En el caso anterior estábamos calculando la prueba de hipótesis para la media. Ahora vamos a hallar la prueba de hipótesis para la proporción o variable categórica. Siempre les aconsejo a los estudiantes seleccionar la letra según los que escogieron, escribir el nombre
el tipo de variable, en este caso estoy escogiendo tipo de transporte, y vamos a mirar el enunciado. El enunciado dice determinar si la proporción de usuarios que utilizan transporte público es mayor al 60%. Eso es lo que vamos a desarrollar. Así que, con base a ese enunciado, planteamos nuestra H0. ¿Quién sería la H0 y quién sería el H alterna? ¿Qué dicen ustedes, estimados estudiantes? ¿Quién sería mi H0 a la luz de ese enunciado? Sería la menor. Menor o igual. Menor o igual. Muy bien. Entonces, la proporción de usuarios que utilizan transporte público es menor o igual al 60%. Ese sería mi H0 y mi H alterna sería la que me están dando, que es la proporción de usuarios que utilizan transporte público es mayor al 60%. Una vez identifiquemos, una vez planteemos nuestra H0 y HA, lo que hacemos es representarlas matemáticamente. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del anterior, aquí me aparece la categoría de interés. Aparecen unos valores entre 1 y 12. ¿Por qué? Porque nuestra variable ahora es categórica. Así que nos toca remitirnos a la variable tipo de transporte y mirar, escuchen bien, qué tipo de transporte o a qué valor de la categoría hace referencia a transporte público. Así que vamos a la muestra, miremos el tipo de transporte. Y si en el tipo de transporte no aparecen cada una de las categorías, ¿qué significa? Vamos a la población. Tipo de transporte, podemos ver que el transporte público hace referencia a la categoría 3 y esa es la que vamos a considerar acá. Aquí no podemos seleccionar una categoría que queramos, sino la que se ajuste a la que nos están pidiendo. Posteriormente, entonces, matemáticamente, ¿qué dice? Que la proporción de usuarios que utilizan transporte público es menor o igual. Así que la ubicamos. Aquí la tenemos menor o igual a 60%. Y nuestra alterna es mayor al 60%. ¿Qué se por la derecha? ¿Qué dicen ustedes? Se está entrecortando. Repita, profe, que está ¿Me escuchan entrecortando. mejor allí? ¿Me escuchan mejor allí? Ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de prueba seleccionamos? ¿Cola izquierda o cola derecha? Derecha. Derecha, muy bien. Recuerden que la dirección del tipo de prueba nos la da la hipótesis alterna. Como dice mayor que 60, entonces sería cola derecha. Observen que al seleccionar el tipo de prueba ya nos aparece el Z crítico calculado directamente desde la tabla. El alfa ya viene por defecto, ese 5%. ¿Y qué nos compete llenar a nosotros? El tamaño de muestra, que es 371. Aquí nos hablan de la proporción muestral de la categoría de interés. Como lo hicimos en la fase anterior, para hallar la proporción muestral o la proporción que nos pidan, debemos utilizar la función contar.si. Utilizamos esa función contar, debemos seleccionar el rango y establecer el criterio. El rango es la variable, nos toca irnos a la muestra porque es proporción muestral, así que el rango lo tenemos de la muestra que ya nosotros nos entregaron por defecto. Vamos a buscar el tipo de transporte. Seleccionamos todos los valores, vamos a separar con punto y coma y seleccionamos la categoría que sabemos que el transporte público corresponde a 3 y al final lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 371. Y observen que nos da automáticamente la proporción muestral de la categoría de interés. Aquí luego nos piden en la siguiente casilla la proporción esperada según la hipótesis nula. Aquí sabemos que es el 60%, que corresponde en decimales a 0.60. La seleccionamos y automáticamente se me completan las demás casillas. ¿Cómo tomamos la decisión? Lo mismo.
utilizamos la prueba unilateral, en este caso sería la cola de la derecha, y también podemos utilizar el p-valor. Aquí sí que les voy a mostrar gráficamente qué es lo que obtuvimos. En nuestro caso, para poder orientarnos, vemos que el Z crítico está en esa zona azul que ustedes ven allí, donde está la estrella. Ese sería 1.645 aproximadamente. Y nuestro Z calculado está a la izquierda. De hecho, está a la izquierda de menos 7.7. Sigue estando más a la izquierda. Por lo tanto, está en una región de no rechazo. Estaría en una región de no rechazo si lo hacemos utilizando la prueba unilateral derecha. Nuestra regla de decisión sería no rechazar H0. Como no vamos a rechazar H0, ya nosotros miramos acá cuál de las conclusiones es la que nos va a servir y básicamente sería el caso 2. Antes de concluir, también quiero que probemos con el p-valor. El p-valor me está dando 1 y es mayor que alfa, por lo tanto, también el p-valor se ajusta a la regla que acabamos de determinar por la prueba unilateral derecha. El p-valor nos sugiere no rechazar H0. Así que con esas dos evidencias fuertes, la conclusión ya está lista, ya se sirve sola, y es lo siguiente. A partir de una muestra de 371 observaciones sobre el tipo de transporte, ¿sí? Y un nivel de significancia del 5%, aquí lo tenemos, no se obtiene evidencia estadística suficiente para rechazar H0. Como no tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar H0, pues nos toca abrazar H0. Y al abrazar H0, lo que nos está diciendo claramente es que la proporción de usuarios que utiliza transporte público es menor o igual al 60%. Eso es lo que nosotros podemos concluir aquí. Y claramente lo podemos ver en la proporción cuando la calculamos. Es decir, al calcular la proporción ya sabíamos hacia dónde iba a apuntar esa regla de decisión, que era no rechazar H0. El tener 0.20 expresado en decimales es equivalente a 20, bueno, lo que tenemos ahí 20,21%, y es menor del 60%, por lo tanto, se corresponde a lo que habíamos calculado previamente. Y esta es la forma, queridos estudiantes, que tenemos para poder concluir. Tenemos la forma gráfica y la forma analítica, que es utilizando el p-valor. La forma gráfica, bien sea utilizando una prueba unilateral izquierda, bien sea utilizando una prueba unilateral derecha, según lo que nos diga la hipótesis alterna. Esa es la que manda la parada. Esa es básicamente la que nos direcciona el tipo de prueba a utilizar. En el caso de la bilateral, ¿por qué no la utilizamos aquí? Porque la bilateral está más asociada a la diferencia de medias, diferencia de proporciones, para las que nosotros acabamos de utilizar apenas se ajustan. Así que eso es lo que les toca hacer a ustedes por ahora para comenzar y enviar sus aportes a los diferentes tutores en el foro relacionado con la fase 3. No sé si hay alguna pregunta. Estoy aquí atento para poder responderla. Profe, por el chat en este momento no hay ninguna pregunta. No sé si algún estudiante quiera o tenga alguna pregunta. Bien pueda encender su micrófono y le escuchamos. Sí, buenas noches. Adelante, Alejandra, buenas noches. Profe, ¿cómo fue que sacó la... Ay, venga, por favor, mueve la pantallita para arriba. ¿Cómo fue que definió la categoría de interés? ¿Cómo la miró allá en la hoja de Excel? La categoría de interés, muy bien, Sí, te voy a recordar. Debes ir a la variable
de la cual te están pidiendo realizar la prueba. Debes ir a la población. Aquí en la muestra, por lo que observamos y en las plantillas que ustedes tienen, ya la explicación sobre cada categoría no aparece, porque ya la tenemos en la población. Así que en nuestro caso, el tipo de transporte, cuando tú le pones el cursor, te aparece qué significa o cuál es la correspondencia que hay entre el número asociado y evidentemente cada una de las subdivisiones, si se pudiera decir, de esa variable categórica. Por ejemplo, 1 corresponde a automóvil, que es para la variable tipo de transporte. 2 corresponde a bicicleta. 3 corresponde a transporte público, que es la variable de nuestro interés. Así que vamos a utilizar únicamente la que nos pidan. Y esa es la que utilizamos acá, donde aparece categoría de interés. ¿Vale? Ah, listo, profe, muchas gracias. Asimismo, se debe hacer con cada una de las variables que le correspondan a ustedes. No sé si exista otra pregunta. Profe, para la proporción menstrual, hágalo otra vez. Claro que sí. Para la proporción muestral, ¿cómo la determinamos? La clave fundamental es invocar a la función contar.si. Escribimos contar, igual, contar y seleccionamos la que tiene .si. Doble clic y vamos a nuestra muestra. Y en nuestra muestra ubicamos la variable de interés, que es tipo de transporte. Debemos seleccionarlas automáticamente todas. Les manifesté que existen dos formas de hacerlo. Una es con clic sostenido y la otra utilizando atajos del teclado, que me parece más eficiente. Control Shift y la flecha con dirección hacia abajo. No puedes dar Enter, ¿por qué? Porque la función contar.si incluye más parámetros. Y es el hecho de que separamos con punto y coma y escribimos la categoría de la cual ya revisamos. En nuestro caso es 3. Cerramos paréntesis y dividimos todo entre el tamaño de muestra, que es 371. Ahora sí, hacemos Enter y automáticamente nos aparece. A quien no quiera escribir 371, pues aquí vemos que el tamaño de muestra está en la columna B, fila 18, también puede escribirlo. Si no quiere escribir eso y quiere escribir B18, también igual le va a dar lo mismo. Y esa es la forma como hallamos la proporción muestral. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, profe César, ¿usted tiene algo más que decir? No, profe, recomendarle a los estudiantes, en mi caso ha pasado, no sé si al profe Santier le haya pasado, le recomiendo a los estudiantes que cada vez, por ejemplo, cuando calculen la prueba de hipótesis para la media, hagan su aporte en el foro para que muestren sus avances. Sí, hay estudiantes que creen, ¿cierto?, que por saludar en el foro, por elegir la letra, eso ya cuenta como en el criterio de evaluación en el momento que se va a calificar y resulta que lo que nosotros vemos como tutores son los aportes que ustedes, ¿cierto?, hacen, pero cuando están mostrando sus avances de la letra que seleccionaron y ejecutando los diferentes ejercicios. Entonces, mi recomendación, ¿sí? Mi recomendación es que cada vez que hagan un puntico, muestren su avance para que así puedan obtener todo el puntaje que tiene el criterio de aportes en el foro. Eso sería lo Eh, que les diría a los estudiantes en este momento, profe. Profe César, muchas gracias y también hago énfasis en eso porque ahora que estamos calificando la fase 2 nos damos cuenta de que muchos estudiantes simplemente aparecieron una sola vez en el tiempo en el cual se correspondió la actividad, apenas diciendo mi letra fue tal y mi rol fue tal, y ya nunca hicieron aportaciones. Entonces, cuando uno va a calificar y uno mira allí y dice el estudiante participó activamente en el foro, pues le va a tocar a uno poner la nota más bajita, en la que dice que sí participó, pero lo hizo con pocos aportes, y eso les va a bajar evidentemente la nota. Ahí ve una mano levantada. Adelante, Diana.
Diana, no te escuchamos, por favor. Diana, debes activar el micrófono. Profe César, ¿usted la escucha? No, señor, no la escuchamos. De pronto tiene problemas de conectividad. Si ella prefiere, puede hacernos la pregunta a través del chat. Si tiene dificultades con el micrófono. Parece que sí hay dificultades con el micrófono. No sé, Diana, si de pronto puedes hacer la pregunta por el chat. Buenas noches, tutor y compañeros. Buenas noches, tutor. Buenas noches, estimado. Adelante. Buenas noches, tutor Antonio Viájora. Me gustaría si de pronto me puede explicar el criterio para escoger la proporción para el H0 y el H0. ¿Cómo lo puedo distinguir bien? ¿Cuando es menor o cuando es mayor? Muy buena pregunta. La clave es que debe llevar la palabra igual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos hipótesis nula, lo que estamos manifestando es que entre las variables que estamos estudiando no existen diferencias significativas. Y al no existir diferencias significativas, lo que nos da a entender es que se puede presentar el caso en el que sean iguales las variables que estemos estudiando. Así que la forma fácil y rápida de distinguir una H0 de una HA es que lleva la palabra o la expresión igual. En el caso de la HA, como sí existen diferencias significativas, puede ser que en nuestras variables de estudio una sea mayor y la otra sea menor, pero nunca lleva la palabra igual. Esa es la clave para que tú las puedas diferenciar, ¿vale? Ok, listo, tutor. Muchas gracias. Y en general va para todos esa recomendación. Luis Eduardo, adelante. Buenas noches, tutor. Tutor, qué pena, es que hasta hace poco me pude conectar y pues ya veo que va terminando la clase. Quería saber para cuándo nos pueden compartir la grabación para poder adelantar. Claro que sí, ya el Profe día de César, mañana, sí, sí, señor, ya el día de usted mañana les estaremos responda. compartiendo la grabación de esta web, no se preocupe. Muchísimas gracias. Sí, trataremos de que el día de mañana, con la ayuda del profe César, se le estaría compartiendo a todos para que puedan ir haciendo sus aportes en el foro. Miren, la clave en esto es no dejarse vencer los tiempos. ¿Por qué? Porque resulta que como esta fase tiene muchas actividades, y no solamente con Excel, sino que en la próxima vamos a estar trabajando con Google Colab, que es una extensión para trabajar codificación de Python. Es importante que ustedes vayan avanzando al menos en estas para que cuando pasemos a la diferencia de medias, diferencia de proporciones, y miren que lleva ANOVA, que es análisis de varianza, o sea que ustedes no estén cargados y que al final les toque correr para hacer todo. Es más fácil ir evacuando esta semana e ir haciendo sus aportaciones en el foro. No sé si el profe César tenga algún otro tip. No, profe, por el momento no, voy a dejar de grabar entonces en este momento.